son fáciles. Exactamente. ¿Tú quieres con hielo, sin hielo, latte? Latte con hielo. Pero como con un hielito, ¿no? Sí. ¿O quieres el ice latte? No. Un Mejor hielito. no me da tiempo. Qué bien. Va a estar guapo ver a Salomón ahí pinchando en Plaza de España, la verdad. El otro día fue este, ¿no? El Cercle, el sábado, Moshak, sí. Ah, que yo no tenía ni puta idea. Yafa, ¿de dónde eres? Soy de aquí, de Sevilla. De Sevilla. Bueno, por parte de mi madre tengo origen alemán, un poco, raíces alemanas. Vale, vale. Pero he nacido y me he criado en Sevilla, Sí. sobre todo. ¿Y qué tal Sevilla? ¿Te encanta? Sevilla sí, me gusta mucho. Es una ciudad en la que se vive muy bien, Sí. muy tranquilo, la verdad. Buena comida, muy buen clima. La gente es muy amable, muy graciosa. Y es fácil de vivir. Es una gran ciudad, pero no es el caos de una súper gran ciudad. Ok. Entonces está bastante bien. Vale, vale. Está guay. ¿Y cuéntame un poco de tu infancia? Mi infancia la verdad es que fue muy buena, porque donde vivían mis padres son casitas una al lado de la otra y en medio hay un patio con piscina. Entonces yo jugaba con mis vecinos en el patio al fútbol, a juegos a pillar, al veo veo, a la PlayStation también, al ordenador. Entonces ha sido un sitio muy tranquilo donde criarme y con muy buen ambiente, la verdad. Pues yo vengo de una familia grande, nosotros somos 5 hermanos, 3 chicos y 2 chicas. Y también mis padres vienen de familias grandes, son 4 y 5 hermanos también. Y la verdad que nos gusta mucho porque hay mucha vida siempre en la casa. Y no sé, siempre y también me llevo muy bien con todos. Somos una familia unida, que también eso es importante. Así que la verdad que muy contento de la familia que tengo. Que siempre se dice, pero sí, mi padre, mi madre y mis hermanos los quiero mucho. Sí, qué bien, qué bien. Estoy contento. Cuéntame de la cafetería. ¿Era un sueño suyo, así? Pues sí, en cierto modo sí, siempre ha sido un sueño tener nuestro propio negocio. A mí mi comida favorita del día siempre ha sido los desayunos, siempre. Y desde chico le robaba el café a mi madre. Entonces el tener un negocio y que sea enfocado al café y un poco a cosas de dulce y desayuno y tal, pues nos gusta, es algo que era una idea, aunque no lo teníamos súper claro. Vale. Pero sí que es verdad que a partir de la pandemia pues pensamos en abrir un negocio y nos planteamos diferentes posibilidades y la que más nos convenció y nos gustó fue la cafetería. Cafetería. Ajá. Sí. Y así empezó la... Sí, también porque tenemos contacto con los chicos de Inefable, que es el café que nosotros usamos. Son amigos desde siempre, desde que somos chicos, jóvenes. Vale, vale. Entonces conocíamos el café de especialidad de primera mano. También tenemos amigos que tienen cafeterías en Granada, en Sevilla. Y vimos también que estaba un poco en auge, ¿no? Que se estaba moviendo, la verdad. Okay. Entonces, entre que nos gustaba el café de especialidad, y que es un negocio que nos parece bastante guay y para el tema para ser hostelería es bastante cómodo, porque no tienes que levantarte ni muy temprano ni acostarte muy tarde. Y también nuestro modelo de negocio de solo café y tal, nada de alcohol, pues es otro tipo de público, Sí, claro. la verdad. Es otro público diferente. ¿Y lo haces con tus hermanos, no? Sí, nosotros somos 3 hermanos, yo soy el más pequeño, pequeñito. Somos 3, los 3 somos socios iguales y trabajando somos mi hermano, el mediano y yo. El grande no trabaja en la cafetería, quizás a lo mejor en un futuro, pero también al principio como era suficiente con una persona trabajando, porque cuando empiezas pues no hay tanta gente y tal, pues de momento los dos bien nos apañamos. Pero sí, el negocio de los 3 hermanos. Okay. Que también es algo que está guay, ¿no? Poder abrir un negocio con tus hermanos. Con su familia, sí. Exactamente. Que la idea es que pase lo que pase, que siempre seamos hermanos y nos llevemos bien, claro. Primero, sí, claro. Eso es lo más importante. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con café de especialidad? Pues mi primera experiencia con café de especialidad, como ya he dicho, bueno, uno de los chicos de Inefable, pues era, bueno, digamos familiar mío, entonces pues
a través de él conocimos el café de especialidad y lo probamos al principio en casa y después ya en cafeterías y demás, y ya ves que hay una gran diferencia, sobre todo en España, claro, con el café comercial que hay en los bares. O sea, no tiene nada que ver. Son sabores ricos, dulces, suaves, más ligeros, no está quemado, amargo, como el café que normalmente se sirve aquí en España. Entonces, ese fue un poco el comienzo, y ya poquito a poco, y una vez que empiezas ya no quieres otro café, ya no quieres volver atrás. Cuando ya lo sabes. Exactamente, cuando pruebas lo bueno no quieres volver atrás. Y así pues llevo ya algunos, no tampoco llevo muchísimos años, pero sí que ya llevamos más, algún que otro año en el tema. ¿Qué es lo mejor que te gusta ¿De la cafetería? Sí. Pues a mí me gusta mucho la gente, y me gusta mucho hablar. Entonces me gusta mucho los vínculos de relaciones que se crean aquí, de amistades, de trabajo, de amor, de todo. Entonces una cosa que yo aprecio mucho de la cafetería y siempre digo son nuestros clientes, que tenemos los mejores clientes. Porque es muy fácil, tienes que trabajar muchas horas, estás de cara al público, pero la gente te lo hace muy fácil. Una sonrisa, toda gente muy amable, entonces la verdad es que lo paso bastante bien. Me gusta mucho el trato con el público, me gusta mucho. Y Sevilla es una buena ciudad, ¿no? Para una cafetería de especialidad, Sí. bueno, sí, depende de dónde. Hay zonas en las que es más difícil, porque Sevilla para algunas cosas es muy tradicional, y cuando llevas consumiendo un producto durante muchos años y te acostumbras, pues a lo mejor te resulta más difícil o extraño cambiar y probar otra cosa. Pero especialmente en esta zona de Sevilla, que es una zona más alternativa, más abierta y tal, pues sí que es verdad que el mundo del café de especialidad pues está creciendo, la verdad. Y entonces, poquito a poco sí, está la cosa resurgiendo y tal, y la gente una vez que lo prueba ya no quiere volver al café malo, ¿no? Digamos. ¿Y qué te ayuda a desconectar con la vida rápida o con el negocio también? Pues irme al campo. Salir. Sí, me gusta mucho el campo. Mi familia tiene una casa en Aracena, en Huelva, en la montaña, entonces me voy para allá, desconecto, me baño en el río frío, de agua fría, me doy un paseo, te quedas mirando la chimenea. Eso me ayuda, eso la verdad es que me ayuda. ¿Un aprendizaje personalmente así en los últimos años? En los últimos años, ¿Qué edad tienes? 30 años tengo. Pues un aprendizaje, bueno, he aprendido mucho, por supuesto, del café de especialidad, que es una cosa que yo ya llevo trabajando tiempo en hostelería y sabía echar café, pero por ejemplo ahora he aprendido cómo echar un buen café, cómo hacer un filtro, entonces yo creo que eso también lo considero un buen aprendizaje, la verdad, que es algo que me llevo de la cafetería, sobre todo. Eso así a nivel más profesional y personal, he aprendido, digamos, un poco a gastar mi tiempo en la gente que me interesa, que me importa. En vez de tener cientos y cientos de amistades, prefiero 4 o 5 y mantener mi gente cerca y de buena calidad que pasar mi tiempo en una fiesta simplemente por querer salir, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz Bueno, el café. por el café. supuesto. Aparte del café. Pues estar con mi familia, la verdad, que nos juntemos, que recordemos viejos tiempos, que nos riamos, que echemos un buen rato. Comer también me hace feliz, comer bien. ¿Qué es tu comida favorita? Pues no tengo una comida así exacta. El arroz caldoso me gusta mucho, el arroz con marisco caldoso es una cosa que me gusta mucho, sí. Y una cosa que me hace muy feliz es un buen atardecer. Me encanta el atardecer. Me parece algo que me encantaría verlo Lo mismo, ¿no? todo. Cada vez. Claro,
Es diferente cielo, diferentes perspectivas, pero me encanta ver el atardecer, es algo, el cielo me apasiona, ¿no? Me gustaría ir a Finlandia y ver las Northern Lights. ¿Las qué? Northern Lights, Ah, ok. me gustaría mucho. La aurora boreal, Sí, algo que me gustaría en el futuro. Uno de mis sueños, espero próximos. ok. Próximos. Ok. Cuéntame más de otros sueños que tienes en cabeza. Bueno, yo siempre he querido, como vengo de una gran familia y tal, pues uno de mis sueños es formar mi propia familia, la verdad. Sí. Me gustaría tener muchos hijos. ¿Cuántos? Mínimo 3. Ah, mínimo. Mínimo 3. Y me gustaría hacerlo pronto, porque quiero tener energía para poder criar a mis hijos, si Dios quiere. Ese es uno de mis sueños, la verdad, y mi idea. Después, hombre, si que la cafetería vaya bien, por supuesto, que podamos mantenerla, que podamos vivir de ella y que la gente esté contenta con lo que ofrecemos y con nuestro producto. Y vivir en paz dentro del mundo tan loco en el que últimamente estamos envueltos, Sí. pues vivir en un poco de, digamos, de paz. Me gusta la tranquilidad y la paz. No soy conflictivo, no me gustan los conflictos. Vale, vale. ¿Y quién es Jafar aparte del negocio? Pues Jafar es una persona que es muy amigo de sus amigos. Me gusta pasar el tiempo con mis amigos. También familiar, como ya he dicho. Me gusta estar con mis hermanos, mis padres, mis sobrinos. También tengo sobrinos. Una persona tranquila. Me gusta pasar el tiempo eso, haciendo cosas que me gusten, sin tener que ser parte, digamos, de lo que te obliga un poco la sociedad de salir de fiesta, de tener que hacer esto, de ir de compras, de tal. Un poco tengo mi propio estilo de vida, digamos. Y descríbeme cómo es esa forma. Pues esa forma es que es en muchos sentidos, eso es en muchos sentidos. Pero es desde mi manera de pensar, desde mi manera de tratar a la gente, mi manera de vivir mi día a día, mis creencias también, en lo que creo. Y bueno, y creer también que eso, que al final siempre puede ser un mundo mejor, por supuesto. Aunque suene muy tópico. Pero últimamente hay mucho engaño, mucha avaricia, mucho... También el COVID ha hecho que la gente se deshumanice un poco, que se aleje en la gente, que no se abrace, que no se quiera, que no se apoye. La comunidad es muy importante, ayudarnos unos a otros, porque solos es muy difícil. Pero si estás con gente y en buena compañía, es más fácil, mucho más fácil. Claro. La verdad. ¿La pandemia cómo era para ti? Pues por un lado bien, sinceramente, porque lo pasé con mi familia. Entonces fue después de... Me pegué 2 años y medio en Inglaterra, pues después de ese tiempo el estar con mi familia día a día, pues la verdad que se agradece, ¿no? Pero por otro lado, pues saber que hay gente que ha pasado muy mal porque han estado en todo momento solos. Y claro, al final el no poder salir a la calle, el no tener contacto humano es muy importante. Entonces yo sé que de manera psicológica, sobre todo, a mucha gente le ha afectado muchísimo. Sí. Entonces eso me da un poco de pena, la verdad. Porque sé que hay gente que ha sufrido mucho. Bueno, Pero bueno, todo como todo en la vida tiene su cosa buena y su cosa mala. Entonces hay que sacarle lo positivo y yo pues dentro pues, hice deporte, ¿Qué? que normalmente ya no hago mucho, pero la pandemia sí. ¿Ejercicio? ¿Qué haces? No, un poco de gimnasio con mi cuerpo, ejercicio con mi cuerpo. Flexiones, abdominales, lo típico, ¿no? Y obviamente pues leer, estudiar también. Ah, bueno, sí, también estudio en la UNED, la Universidad de Distancia, Historia y Geografía. ¿Cómo? Historia y Geografía. ¿Historia? Me gusta la historia, sí. Me gusta mucho la historia. ¿Del mundo? Sí, ahora mismo es del mundo general, sí. Un poco de todos lados, sí. ¿Qué es lo que te fascina? ¿De la historia? Pues el saber de dónde venimos
También es muy gracioso que siempre el ser humano repite la misma historia. Siempre. Puede pasar 100, 200, 300 años, pero una y otra vez al final cometemos los mismos, bueno, errores o actos, o dependiendo de la época. Última pregunta, ¿te vas con Sevilla o Betis? Siempre Sevilla. Siempre Sevilla. Claro, yo soy un ganador. Rojo, rojo blanco. Todo al rojo, el rojo es mucho más bonito. Y encima pues ganamos en los últimos 20 años, hemos ganado 6 UEFA, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España. Así que yo creo que estoy con el equipo ganador. Y este año ya pues a lo mejor con un poco de suerte pues a lo mejor cae la 7ª Europa League, quién sabe. Pero es verdad que ya llevo, desde que me fui a Inglaterra hace 6 años, 7 años, que le doy menos importancia al fútbol. Porque sé que es una manera de control. Y también por la parte económica que mueve, Claro. que no me gusta tanto. Creo que el fútbol en sí está perdiendo su pureza, Sí. su esencia. Pero bueno, sí, sigo siendo hincha del Sevilla Muy bien. Fútbol Club, Puro Sevilla. puro Sevilla. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti, un placer. Un placer y gracias por tu tiempo. Nada, un Hablar placer. poco de tu historia. Encantado. Y así nos vemos. Muchas gracias. Ok, adiós. Chao, hasta luego.